Nos acompaña José Ramón Iturriaga, gestor de fondos de Avante Asesores. Bienvenido, José Ramón. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, menudo trimestre. ¿Cuál es la fotografía para el inversor? ¿Cómo estáis encarándola desde Avante? Bueno, desde Avante lo encaramos entendiendo que hay que invertir siempre a largo plazo. Desde Avante además recomendamos siempre invertir con unos objetivos que te fijes en tu fin plan o en tu objetivo de planificación financiera para que entiendas por qué estás invirtiendo, cuáles son tus necesidades de rentabilidad para alcanzar esos objetivos y en tanto que entiendas eso, pues no moverte en el corto plazo, porque todos sabemos que el que se mueve con el estómago, con las emociones, es el que acaba perdiendo. Entonces, bueno, es verdad que hay muchos interrogantes ahora mismo abiertos, pero quizás vayan siendo ya menos que hace un mes, ¿no? El tema fundamental, yo creo, ahora es la evolución del precio del petróleo. En función de lo que haga el precio del petróleo, pues todas estas dudas que han surgido últimamente con el crecimiento económico, con la evolución de los precios, en concreto de la inflación, pues se irán resolviendo. Hace 2 o 3 semanas el petróleo, acuérdate, se fue a $140. Ayer se fue por debajo de 100 el West Texas, el Brent está ahí, hoy está subiendo un poco, se va moviendo un poco al calor de las noticias, pero petróleo en el entorno de los $100, el impacto económico no es tanto y el impacto en precios, si se mantiene estos niveles o baja, se irá reduciendo a medida que avanza el año. Viendo las actas de la Reserva Federal de ayer, hemos dejado atrás una época ya de 2008, 2010, 2022 de tipos bajos que difícilmente volveremos a ver en otra época en la que arrancamos ahora, que debería tener esos tipos de interés en una situación más normal al menos o disparada dependiendo de cómo sean los factores que vayan apuntando a la inflación? Yo creo que ese es el cambio verdaderamente estructural que está afectando a los mercados, ¿no? Si te fijas en el arranque del año, pues era eso precisamente, la subida de tipos de interés como consecuencia de la subida de precios que ya veíamos, ese cambio estructural que desde el cambio de estos últimos años era lo que estaba marcando el tranco al mercado, el paso al mercado. Yo creo que una vez que consigamos pasar página a este tema de la guerra de Ucrania, sobre todo entendiendo cuál va a ser el impacto en el crecimiento, va a ser eso lo que vuelva a mandar en el mercado, ¿no? La evolución de tipos de interés y el impacto en el precio de todos los activos. Al final son los tipos los que marcan el precio en todos los activos. Es muy evidente en renta fija, pues que está teniendo el peor bear market de su historia, lógicamente, ¿no? Cuando partes de niveles extraordinariamente bajos de tipos, como los que estábamos, pues ese movimiento hacia arriba en precio supone pues el peor bear market de la historia. Y bueno, aunque han subido algo los tipos, si lo miras en perspectiva histórica sigue estando para patrones históricos todavía muy bajos. O sea, es muy poco probable que volvamos donde estábamos antes, pero con inflaciones que se pueden estabilizar en el entorno del 2-3% por encima de esos niveles donde han estado los últimos 10 años, todavía tienen recorrido al alza tanto en Estados Unidos como en Europa. Y eso, en el caso concreto de la renta variable, pues se está traduciendo en lo que ya se ha llamado la gran rotación, ¿no? Rotación hacia sectores más value, hacia sectores más ligados a la economía real, como pueden ser los bancos, como pueden ser las compañías cíclicas, las de materias primas, etcétera, que son las que este año, con sus idas y venidas, de acuerdo, según los titulares de la guerra, según los titulares de la última hora, pero en detrimento de esos sectores más de crecimiento, donde bueno, pues ahí el mejor ejemplo son las compañías del Nasdaq que no ganan dinero, ¿no? El non-profitable Nasdaq, que lleva bofetadas bastante gordas, porque claro, estas compañías, sus valoraciones son muy dependientes de la tasa de descuento. A medida que esa tasa de descuento se incrementa, como se está incrementando, pues esas valoraciones que se habían ido quizás de madre pues el año pasado, el año anterior, pues están corrigiendo y están corrigiendo mucho. Eso creo que una vez que seamos capaces de pasar página, o poniéndolo de otra manera, salvo catástrofe, salvo que el precio del petróleo se vaya a $150, o pues haya una guerra atómica, ese tipo de escenarios que, bueno, yo creo que en principio deberían ya ser descartables, pues eso es lo que va a marcar, yo creo, los tiempos al mercado en los próximos meses. Debería o haberlo hecho o hacerlo en breve una rotación el inversor, viendo que hemos pasado de un espacio de Goldilocks, ¿no? De ese espacio de ricitos de oro, de exuberancia del mercado, a un espacio en el que hay que sacarle rentabilidad a la cartera sí o sí, o la inflación se va a comer ese patrimonio. ¿Debería hacer cambios o ese medio y largo plazo que comentabas al principio debe mantenerse porque la posición, dependiendo del perfil, sigue siendo la correcta? Es decir, hay que irse hacia esas materias primas que comentas, hay que cambiar esa cartera hacia el value, o hay que esperar un poco más.
Bueno, yo creo que hay que tener una cartera diversificada. O sea, si tú tienes una cartera diversificada, al final no vas a estar expuestos a los vaivenes del mercado que, como estamos viendo, son muy bruscos. O sea, estamos viendo cómo los vaivenes del mercado son tremendamente bruscos y bueno, va por prácticamente días, ¿no? Pues ayer pues los bancos caían, subían las renovables, pero la semana pasada era un poco al revés. Entonces yo, en tanto que tengas una... Primero, en tanto que sepas por lo que estás invirtiendo, si sabes por qué estás invirtiendo, pues yo quiero jubilarme y con mi nivel de patrimonio actual, las rentas que voy a tener, pues necesito optar a estas rentabilidades y para llegar a esas rentabilidades tengo que tener esta exposición a riesgo, pues eso está bien dentro de esa exposición a riesgo. Luego por debajo, lógicamente, estamos los que gestionamos eso, ¿no? Pues evidentemente pues ahora pues habrá que ir moviéndose pues dentro de Estados Unidos de esos sectores quizás más growth, no Nasdaq, hacia sectores quality, que yo creo que siempre los sectores de calidad, en la medida que son capaces de traspasar la inflación al consumidor final, pues son también sectores ganadores, ¿no? Pues yo creo que ahí va a ser otro de los sectores, hacia sectores yo creo que, como te comentaba antes, más ligados a la economía real, que yo creo que también lo irán haciendo bien. Una cartera diversificada, pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta es entender qué es lo que ha estado detrás de ese tan buen comportamiento, por ejemplo, de los bonos. O sea, los bonos ahora pues va a ser difícil en el corto y medio plazo ganar dinero, ¿no? Pero era algo que se veía venir, pero evidentemente hasta que no pasa, no nos damos cuenta de que pueden estar sujetos a caídas fuertes. Bueno, pues yo creo que también en algún momento pues habrá que ir comprando bonos, ¿no? Cuando las rentabilidades sigan subiendo, pues ya tendrá un nivel de rentabilidad que sea razonable. Entonces, en todo este mare magnum lo que hay que tener es una cartera lo suficientemente diversificada, que esté de acuerdo a tu perfil de riesgo y sobre todo a tus objetivos de planificación financiera. Y luego por debajo pues estamos los que estamos lidiando todos los días, pues cada uno con sus cosas más específicas. Yo voy con renta variable española, otros con pues, renta variable global, cada uno con lo suyo, pero bueno, yo creo que esa tendencia de tipo subiendo, las consecuencias que tiene ya las intuimos porque hemos visto en los últimos 18 meses pues ventanas de cómo se comportan los distintos activos cuando lo que manda en el mercado es eso. Pues lógicamente la renta fija ahí es la perdedora. Dentro de renta fija pues habrá quien sepa ganar dinero en distintas cosas, pero en principio no es el sitio donde estar. Luego pues bueno, rotación de esos sectores ultra growth hacia pues quality, value o como lo quieras llamar, que yo creo que lo hará bien. Ahí, bueno, yo creo que hay una bolsa como la española pues puede destacar por la composición sectorial que es más de economía real. Pero bueno, todo esto entendiendo que no hay que apostarlo todo a una carta porque la volatilidad es muchísima y puede ser que si lo tienes mal diversificado, esos movimientos tan bruscos te lleven a cometer errores. ¿Qué es lo que hay que procurar evitar? Cometer errores. El error es, por ejemplo, pues en el peor momento de sensaciones de la guerra, haber vendido la cartera. Has visto cómo ha recuperado de rápido la bolsa. Si hubieras bajado drásticamente tu exposición a bolsa, pues tú hubieras perdido la recuperación posterior. Entonces, bueno, pues hay que tratar de mantener un poco de perspectiva y entendiendo por qué estás invirtiendo. Muchísimas gracias, José Ramón Iturriaga, gestor de fondos de Avante Asesores. Buen día y buen negocio. Muchas gracias a ti.